6. Si tú tienes tu Biblia ahí, ábrela. Si no, apóyate en las pantallas. Vamos a poner ahí los versículos para que tú los leas. Esto es algo muy conocido por todos. Creo que es el salmo más aprendido por las personas en el mundo. De hecho, es el poema más famoso del mundo, el Salmo 23. Quiero tomar el último versículo, que es el versículo 6, que dice así. Si ya lo tienen, díganme amén ahí. O si no, pues en la pantalla dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Quiero que lo hables hoy con tu boca, que mientras leemos este versículo lo hagas como una declaración de fe sobre tu vida. Vamos a hacerlo. 1, 2 y 3. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Qué belleza de versículo. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra transforma. Tu palabra hoy va a hacer en mí algo. Lo creo, Señor. Dile: yo creo, Dios, que tu palabra será sembrada en mi espíritu como una buena semilla que va a transformar mi forma de pensar, que al ser implantada en mí, Señor, germinará, crecerá, florecerá y llevará mucho fruto, Dios. Hoy te pido que tu palabra en mí, Señor, haga todo lo que tú planeaste para mí en esta mañana. Estoy dispuesto, soy buena tierra, te necesito. Háblame, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pido que tu Espíritu Santo sea quien explica hoy las Escrituras y trae revelación a cada una de las personas que hemos venido a congregarnos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. En este versículo se resaltan dos palabras que son el bien y la misericordia. Digan conmigo: el bien y la misericordia. Algo hermoso dice que estas dos cosas me seguirán. O sea, estarán todo el tiempo persiguiéndome durante toda mi vida. Todos los días, dice el versículo, todos los días de mi vida, el bien y la misericordia estarán detrás de mí, persiguiéndome, alcanzándome y trayendo todos sus beneficios. Yo no sé si tú lo crees. Hoy es una palabra de aliento para muchos, estoy seguro. Y estoy seguro que es una palabra que te va a desafiar a caminar en algo que Dios te ha venido hablando, pero por miedo no lo has hecho. Porque Dios quiere recordarte: estoy contigo, no te dejaré. Y si te llamo es porque estaré contigo todos los días y haré que todo se apareje para que tengas esas bendiciones, para que llegues al final de esa meta. Todo el Salmo 23 es maravilloso. ¿Quién se lo sabe? ¿Alguien se sabe el Salmo 23? Gracias, Luchito. ¿Nadie más? A ver, levánteme la mano el que se lo sabe. Tú también. Bueno, varios, acá está. Bueno, qué bien, Joana, por acá Nancy. Bueno, perfecto. Vamos a decirlo, todo el Salmo. El Salmo es muy bonito, Salmo 23 desde el versículo 1, porque hay que mirar el contexto de esta palabra, porque esto que leímos es el final del Salmo. Entonces necesitamos ver todo lo que dice el Salmo. A ver, díganlo conmigo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué sigue? Número 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Qué palabra, qué salmo. Es una bendición. Entonces, todo el salmo habla acerca de la confianza que tú puedes tener durante tu vida, porque no estás solo. Tu buen pastor Jesús está contigo, presente en cada momento, en los momentos de fatiga, en los momentos de confusión, cuando hay sombras, incluso en medio de los valles de muerte, cuando estés cansado, cuando estés con sed, hay pastos, hay aguas.
Hay unción disponible que Él tiene para ti, con la cual va a ungir tu cabeza, una unción que pudre todo yugo, una unción que te renueva, que te levanta, una unción que te empodera, porque eso hace la unción del Espíritu Santo. También acá habla la palabra de Dios de su vara, su cayado, que te infunde aliento. Algo que me gusta de todo lo que dice es esa parte donde dice así: confortarás mi alma, confortarás mi alma. Recuerda que tu alma es peligrosa, ¿no? Tu alma es muy vulnerable con respecto a las situaciones, a lo que pasa en la vida. Jeremías dice, refiriéndose al alma, esto lo hablamos un poquito hace 8 días, dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Entonces tu alma se deja llevar por la presión del momento. Tu alma entra en ansiedad cuando las cosas van mal. Tu alma te limita para que no te arriesgues a caminar en el llamado que Dios te hace. Tu alma tendrá voces que te dicen: no puedes, es difícil, es imposible. Por eso el buen pastor también quiere confortar tu alma, para guiarte por esos caminos de bien, para llevarte por esos pastos delicados y hacerte beber de sus aguas. Es el buen pastor, para que no tengas el problema de ser víctima de tus emociones, sino que seas un cristiano maduro. Recuerda que un cristiano maduro es el que tiene control sobre sus emociones. Si estamos acá, eso acá lo hemos hablado un montón, pero es importante recordarlo, porque un cristiano maduro no es el que hable mucho de la Biblia o el que se vista de determinada forma. No, un cristiano maduro es el que sabe controlar sus emociones, ¿ok? El que perdona rápido, el que pide perdón rápido. Un cristiano maduro es el que no guarda rencores, es el que no se deja llevar por el temor, el que logra dominar el temor. Un cristiano maduro es aquel que no se deja, hostigar, ¿cierto?, por la ofensa. Cuando alguien le ofende, él sabe controlarse, él sabe refrenar su lengua, él sabe controlar sus pensamientos cuando ellos te están llevando a cometer actos que hacías antes de conocer a Cristo. O sea, tú eres un cristiano maduro es porque tú tienes control sobre tu alma, es porque caminas en el Espíritu. Pero dice la palabra que el que te da esa fuerza en el proceso es el buen pastor, Jesús, el que te conforta tu alma. ¿Quién es el buen pastor? Dice la palabra que el buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Quién es el buen pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú no estás solo en esta vida, tú tienes al buen pastor contigo. Él prometió que estaría ahí, que su vara, su cayado te infundirían aliento y que serviría a la mesa delante de ti en presencia de los que te angustiaron. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente te ha hecho daño, se ha metido contigo y tú, por obedecer a Dios, has pasado por alto la ofensa, has perdonado, has amado y dices: bueno, está bien, como quiero ser como Jesús, entonces dejo pasar esto? Pero dice el Señor que Él te servirá a la mesa delante de esas personas que te angustiaron. Gloria a Dios. Y une tu cabeza. Y al final me gusta: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. O sea, piensa en esa maravilla. Todos los días de tu vida el bien y la misericordia te seguirán. Y al finalizar tu vida, pues estarás con Dios para siempre. En la casa de tu Padre morarás por largos días, dice el versículo. Realmente la traducción más correcta es por la eternidad, por siempre. Estarás, después de que tengas que partir de esta vida, gozándote con tu Señor para siempre. Pero hay una buena promesa en la Biblia para ti, y es que mientras estés acá, Dios estará contigo. Habrá bendición, habrá bien, habrá misericordias para ti. El rey David decía: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, acá en esta tierra también veré la bondad de Jehová, veré el bien de Dios, veré la misericordia de Dios. Dice el versículo, comienza diciendo: ciertamente. Y esta palabra ciertamente es para prestarle atención, porque ciertamente significa con certeza. Indica que lo que se expresa
está en consonación con lo afirmado antes. Conocimiento seguro y claro de algo. Eso es ciertamente. Tienes un conocimiento seguro y claro acerca de algo. Tienes una firme adhesión en tu mente a algo concebible, sin temor a errar. Eso es ciertamente. O sea, es que tú logres decirle a tu mente que Dios está diciendo la verdad, que lo que dice el mundo no es la verdad, que el mundo miente, que las personas mienten, pero lo que Dios está diciendo es la verdad, y que si obedeces a lo que Dios te está diciendo, no tienes temor, porque no vas a errar, vas a ir por un camino seguro. Eso quiere decir ciertamente. Por lo tanto, si Dios acá en su palabra nos dice, antes de prometernos el bien y la misericordia, esta palabra ciertamente es porque tú puedes tener la certeza de que si Él lo dijo, hecho está. Que Él no te va a fallar, Él no va a incumplir. Yo creo en un Dios veraz. ¿Tú lo crees también? Yo creo en un Dios que cuando habla algo, lo hace. Que si Él te dice, créeme que lo haré, yo le creo y lo hará. Y no dejamos que nuestra mente nos haga dudar de esa providencia de Dios. No existe nadie tan veraz como Dios, porque es Dios. Él puede encargarse de todo para que todo se acomode, para que se haga lo que dijo. Por eso dice el versículo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque todo hombre puede mentir. Si tú dices voy a hacer esto, podrías estar mintiendo, porque algo puede ocurrir y resultar no haciendo lo que dijiste que harías. ¿Sí o no? Algo puede pasar. El viernes tenía una cita acá con alguien a las 5 de la tarde. Salí a las 3 de la tarde de Chía y dije, está perfecto, en 2 horas llego a las 5. Voy a llegar un poquito antes y me relajo. Y le dije a esa persona, a las 5 nos vemos. Pero el viernes llovió una cosa impresionante en Bogotá. No sé si alguien estuvo atascado en un trancón el viernes. Salimos a las 3 y llegamos acá faltando 10 para las 7. Porque estaba impresionante, se inundó la séptima, se inundó la autopista, o sea, eso estaba un caos total. Y como nuestra ciudad no tiene un buen diseño de vías, pues ahí estábamos atascados y me estresé, me desesperé porque no me gusta quedar mal. Yo dije que a las 5, mire la hora, y yo estaba estresado. Pero es que el único que tiene el control sobre todas las cosas es Dios, nosotros no. Por eso cuando tú dices algo podrías estar mintiendo. No porque quieras mentir, sino porque las circunstancias pueden cambiar. ¿Sí o no? Algo puede pasar y podrías fallar a tu palabra. Pero hay alguien que tiene el poder para no fallar a su palabra, y es Dios. Por eso puedes confiar en Él. Una persona que te dice que estará contigo podría fallar también. Y confiar en las personas es maldición. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque el hombre, aunque tenga toda la intención, podría fallarte, ya que en el camino pueden pasar cosas que lo hagan desviarse de eso que dijo que haría. Y no es precisamente porque tenga un corazón malo de hacer algo malo. Lo que pasa es que nosotros no somos dueños del mundo, no somos dueños de las circunstancias. Nosotros solo podemos hacer una cosa bien, y es confiar en Dios, que sí puede hacer todo, que tiene el poder sobre todo. Eso sí podemos hacer bien. ¿Tú confías en Dios? Confía en Él. ¿Cómo confías en Él? Confía en su palabra. Un día Pedro estaba en un barco junto a sus compañeros, los otros discípulos, y dice la historia que se desató una tormenta terrible. Jesús no iba con ellos porque Jesús les pidió que se adelantaran mientras Él estaba descansando y haciendo otras cosas. Váyanse adelante, yo ya voy con ustedes. Él dijo que llegaría, lo que no dijo es cómo llegaría, ¿no? Pero a la mitad de la tormenta, cuando estaban en medio del desasosiego, aparece alguien caminando sobre las aguas, y ellos pensaron que era un fantasma. La Biblia lo dice así, textual: pensaron que era un fantasma. Qué susto, ¿no? O sea, en medio de la noche, en la oscuridad, una tormenta, y allí ya se ve a alguien caminando sobre el agua. O sea, ¿qué es esto?
De pronto para nosotros es fácil entenderlo porque estamos familiarizados con la historia, con lo que pasó ese día, pero ponte en ese barco, métete ahí con Tomás, con Pedro, con los demás, con Juan, y en medio del desespero, tratando de salvar tu vida y la de tus compañeros, ves que alguien camina sobre el agua. O sea, es una cosa loca. Pero cuando están ahí en medio del agua, Pedro mira y ve que en medio de toda la lluvia y la tormenta parece ser Jesús. Parece que es Jesús. Jesús le habla y él sabe, identifica la voz de Jesús. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Qué lindo eso, ¿no? Ellas conocen mi voz, dice Jesús. Estaba Pedro ahí entre el barco y vio a Jesús caminando sobre el agua. Y entonces se le ocurrió algo. ¿Qué dijo Pedro? Si tú eres el Hijo de Dios, di la palabra, di que yo vaya hasta donde tú estás. Quiero caminar contigo sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Pero analiza, porque acá hay algo poderoso. Y es que Pedro sabía algo. Y es esto: si Jesús daba la palabra, entonces sí saldría del barco. O sea, si Jesús no hablaba nada, no. Porque si Jesús habló, su palabra me sostendrá. Su palabra no me dejará hundir. Su palabra hará que yo camine sobre el agua. Pero si Jesús no habla, no. Porque si no tengo una palabra para hacer algo, es preferible no hacerlo. Pero si tienes una palabra para hacer algo, hazlo. Y esa palabra te sostendrá. Su palabra es suficiente. Cuando Jesús le dice a Pedro, ven, sal del barco, ven aquí, camina conmigo, me imagino cómo fue la situación en ese barco. Puedo escuchar la voz de Tomás diciéndole a Pedro, ¿qué le pasa? ¿Está loco, hermano? ¿Cómo se le ocurre salir de ese barco? ¿Se acuerdan que Tomás era el más incrédulo ahí de todos? El que le dijo, si no meto mi dedo en el hueco de su mano, no voy a creer que Jesús resucitó. Yo creo que Tomás le decía, Pedro, es un fantasma, no se da cuenta, no sé si es la patasola o es el monje sin cabeza o la llorona, yo no sé qué es, pero ¿cómo se te ocurre salirte del barco? O sea, ¿estás loco? Pedro dijo, es el maestro, conozco su voz, conozco la voz del buen pastor. Y él tomó el riesgo de poner un pie fuera del barco sobre aguas que estaban azotadas por una tormenta, donde no habían garantías absolutas de nada. O sea, Pedro no tenía ninguna ley física que lo respaldara para hacer lo que estaba haciendo, pero tenía algo que es mucho más poderoso que las leyes físicas, y era el llamado del Señor. Era la palabra que Jesús había hablado. Una palabra que Dios habla te sostendrá en medio de cualquier situación. ¿Tú lo crees? De pronto lo que estás viviendo o a punto de vivir no tiene razón, no tiene cálculo, no tiene lógica. Pero si Dios fue el que te llamó, confía, cree, toma el riesgo, sal del barco y camina sobre las aguas. Y si otras personas te están diciendo no lo hagas, y tú escucharás muchas voces, tú tienes que tomar una decisión. Si crees a las voces de los muchos o a la voz de tu buen pastor, tú decides. Es tu decisión. Ahora, si tu decisión es obedecer a las voces de los que viajan contigo en tu barco, bueno, te quedarás en el mismo lugar. No avanzarás. Estarás en ese viejo barco y se te pasarán los años en el mismo lugar, estancado en una absurda comodidad. No porque sea cómoda, sino porque te acostumbraste a vivir así. Porque para crecer necesitamos incomodarnos. No existe otra manera. La comodidad trae estancamiento. La comodidad te amarra. Y yo sé, queremos vivir bien, ok, pero tú necesitas mirar hacia adelante. Cuando tú quieres crecer, debes salir de tu zona de confort, dar un paso al agua, porque la vida en Dios consiste en riesgos. Riesgos que no son riesgos. ¿Por qué? Porque si Él dio la palabra, tú estás seguro. El riesgo está en tu percepción como ser humano, que cuando haces los cálculos dices, esto no se puede, pero Dios está diciendo que sí se puede.
Las voces de mi barco me dicen: no se puede, no lo hagas, estás loco, eres tonto. Yo conozco gente que ha fracasado haciendo lo que estás a punto de hacer. Voces como esas escucharás. Pero como tú eres una persona espiritual y conoces la voz de tu buen pastor, tú dices: es Dios quien me está hablando. Daré mi paso al agua, caminaré sobre la tormenta, porque mi buen pastor me dijo que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y al finalizarlos estaré con Él para siempre. Entonces caminaré. Necesitas subir tus niveles de riesgo para que crezcas, porque si no lo haces, te estancarás. Llegarás a viejo solo con sueños bonitos. Para que un sueño se haga realidad, tú tienes que dar pasos en fe. Pablo dijo: la fe sin obras es muerta. No puedes decirme, hombre vano, que tienes fe si no me muestras obras, dijo él. ¿Quieres que te muestre mi fe? Te mostraré mis obras, porque a través de mis obras es que puedo mostrar que tengo fe. Porque una persona de fe es la que camina hacia el lugar que Dios lo llamó, y mientras camina puede que todo esté en medio de un valle de sombras, en medio de cosas, no ves por dónde, pero tú vas caminando. Dice el dicho: caminante no hay camino, o creo que es una canción la que dice así, un poema, bueno, no sé, ustedes saben más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Como dice el otro dicho: en el camino se arreglan las cargas. No son versículos, yo sé, pero es verdad. Si tú esperas a que todas las circunstancias estén acomodadas para dar un paso de fe, te quedarás esperando toda la vida. Porque la fe consiste en creer en lo imposible, dar un paso hacia adelante, y entonces las circunstancias se acomodarán para que tú camines. Si no fuera así, no sería fe. Porque si todo estuviera hecho y pavimentado tu camino, pues tú caminarías desde tu entendimiento y desde tus fuerzas, desde tu habilidad y tu experiencia. Lo harías muy bien y al final te llevarías la gloria tú, porque lo hiciste bien. Pero con Dios no es así, amigo. Con Dios es caminar en lugares inciertos, en lugares donde no ves con claridad, que tienes que depender 100% de la dirección de Él, que te dirá: por acá, por acá, por allá, ven, no te salgas y sigue. Eso te asegura de que durante tu peregrinaje en esta tierra vivirás absolutamente confiado en tu buen pastor, porque sabes que si te sales de Él vas a dar pasos en falso. Entonces seguirás caminando ahí con Él, y mientras caminas las cosas se irán dando y se irán acomodando. Las personas indicadas llegarán, los trabajos, los clientes, lo que necesites comenzará a llegar, porque la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios todas las cosas obrarán para bien. ¿Tú amas a Dios o no? Hay momentos en mi vida en los que yo he estado cruzando literalmente valles de sombras, pero me he arriesgado como Pedro, a pesar de mis errores, mis limitaciones, mis debilidades, me he arriesgado a creerle a Dios, y he descubierto que al final lo que me sostiene es su fidelidad y no la mía. He descubierto que después es Él quien lo hace, honrando simplemente mi fe y su palabra, que si yo le creo es suficiente para Él. Aunque te hundas porque diste un paso mal dado, Él no te deja hundir. ¿Te acuerdas? Pedro lo hizo. Él hizo caso omiso a las voces que le decían: no vayas. Seguramente se arriesgó, salió de su barco y comenzó a caminar. Siente tierra firme, algo imposible humanamente, pero pisa firme y comienza a caminar, pero sus ojos están puestos en su Salvador. Su buen pastor lo llama, su buen pastor le ha dado la palabra y para él es suficiente, y sigue caminando. Pero cuando ha dado algunos pasos para estar lejos del barco y a la vez un poco lejos de Jesús, un poco más cerca de Jesús que del barco, seguramente se acuerda que lo que está haciendo no es posible, que lo que está haciendo no tiene una razón lógica, que está en contra de las leyes físicas, y entonces quita su mirada de Jesús y mira al agua.
Y cuando mira el agua, cuando mira la tormenta, la lluvia que cae sobre su piel, entonces se hunde en el agua. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Le dio su patada y le dijo: porquería, no fue capaz de mantenerse mirándome a mí. Y se va. No, Jesús le puso el pie: húndase, desgraciado, porque no pudo mirarme. No, Jesús no hizo eso. ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús le dio la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ¿cómo, Jesús, cómo le dices hombre de poca fe si se salió de un barco a una tormenta? O sea, la fe de Pedro fue grande. ¿Cómo le dices hombre de poca fe? No es que Dios lo esté despreciando en su fe, lo que pasa es que Él lo está estirando a una fe mayor. Eso es lo que está haciendo el Señor contigo. Él no está despreciando lo que has creído, lo que has hecho hasta el momento. No, Él te está estimulando para que te estires un poco más, porque hay mucho más para dar, hay mucho más para creer. No se ha terminado tu vida en Cristo, hay mucho por hacer. Si tú estás respirando hoy en esta tierra, es porque no has terminado tu misión. Levántate. Ese Jesús bueno, ese buen pastor no dejó morir a Pedro. Es una muy buena noticia para ti, porque el temor de muchos al no arriesgarse a hacer las cosas es el fallarle a Dios. Muchos dicen: no, yo no lo hago porque de pronto le fallo a Dios. Me conozco, sé que soy débil y entonces me arriesgo y la embarro y no quiero hacer quedar mal el nombre de Dios. No quiero. Y por eso muchos se quedan en su barco. Pero hay una palabra de Dios para ti hoy. Tu permanencia en el plan que Dios trazó para ti no depende de tu habilidad, no depende ni siquiera de ti. Es Dios quien te sostendrá. Lo único que tú tienes que hacer es creerle a Dios y arriesgarte. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Ciertamente, dice el Señor, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Esto es ciertísimo. No existe posibilidad para que Dios falle en su palabra. No existe. No existe ni siquiera un poquito. No existe. Porque cuando Dios habla, Él tiene el poder de ejecutar lo que habla. El único que puede hacerlo es Dios. Su palabra es verdad. Segundo libro de Samuel 7:28 dice: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Y este versículo que te acabo de leer parece sencillo. Para mí es una bendición, y te lo digo humildemente, porque cuando me he arriesgado a creerle a Dios por algo, han habido momentos en los cuales me parece que voy a naufragar, que no voy a poder. Entonces me acuerdo de esta palabra y elevo la misma oración a Dios, porque ¿cuántos saben que orar la palabra tiene mucho poder? Y le digo a Dios: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios. Esto lo estoy haciendo es por ti, porque me dijiste, no por mí. Yo desconfié de mí y decidí confiar en ti. Y si tú me pusiste en esto, es porque tus palabras son verdad para mí, y yo sé que me sostendrás. Tú has prometido este bien a tu siervo, tú lo harás. Y entonces puedo ver cómo Dios lo hace, porque Dios se somete a su palabra. Cuando tú caminas en la palabra de Dios, tienes la garantía de que todo al final saldrá bien, que esas sombras se disipan al caminar entre ellas, que tú eres luz en medio de la oscuridad, que tú vas con el creador del universo, quien va creando todas las cosas en tu camino y poniendo los peldaños donde debes pisar, que Él está ahí de tu lado. Recuerdo cuando estábamos buscando dónde irnos, porque el dueño del lugar donde funcionábamos como iglesia en la 42 con Caracas me dijo: tienen que irse. Estábamos a mitad de una pandemia. Tienen que irse, me dijo. Esta casa la van a demoler para construir una estación del metro y ustedes ya no pueden estar más acá. Y entonces mi mente comenzó: no, ¿y ahora qué vamos a hacer?
Estamos ahí en medio de la tormenta tratando de pagar el arrendamiento para mantenernos y no cerrar, porque muchas iglesias cerraban, y nosotros dando la batalla de fe, creyéndole al Señor. Dios nos sostuvo, Dios fue fiel. Aquí estamos. Pero no te imaginas el valle de sombras en el cual estábamos. De pronto ustedes no lo sentían tanto, pero como pastor yo tenía que tomar las decisiones. Yo tenía que caminar exactamente por donde Dios me dirigiera para no equivocarme, porque habían muchas personas que estaban acá, que son todos ustedes y los que vendrán. Entonces yo seguía caminando y le decía a Dios, muéstrame. Todo estaba nublado. Me puse a buscar bodegas con Huguito, que está detrás de esta cámara ahí. Huguito es un hombre de fe impresionante. Él me decía, pastor, encontré esta, y íbamos a mirar bodegas con él y con mi hermano también, y mirábamos bodegas y Dios me decía, no, acá no. Y yo, no, acá no, y no, y no. Ahora me daban unos precios que, uy, Señor Santísimo, eso parecía el mismo diablo hablando. Además de las trabas que nos ponían, ¿no? Ustedes saben, para tomar en arrendamiento algún lugar hay que pasar una cantidad de papeles que no es fácil, y menos en una pandemia. ¿Cuánto vale el arrendamiento de este lugar? Decía yo, no, vale 15, 17 millones. Y yo, está como chévere. Y yo por dentro, el dueño de la bodega de allá nos había bajado a la mitad del arrendamiento, y estábamos batallando para cumplirlo, pero gloria a Dios se pudo. Ahora estábamos en una disyuntiva en la cual teníamos que tomar una decisión muy acertada, en la cual tú sabes que tienes que hacerlo muy bien, porque cualquier decisión, Pablo dijo, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba, ¿no? Entonces le decía a Dios, Señor, háblame, háblame. Yo confío en ti, yo creo en ti. Pero los pensamientos llegaban, y pensamientos a mi cabeza, como por ejemplo llegaron. Cerremos, cuando pase todo esto volvemos a abrir y que la gente vuelva. Ya parecía algo lógico, ¿no? Un pastor, no voy a decir su nombre, pero un pastor me llamó y me dijo, ¿cómo vas? Yo le dije, bien, en Victoria. Me dijo, dime la verdad, estamos en una pandemia y tú pagando un arrendamiento tan caro. Me dijo él, entrega eso, entrega esa bodega y ya no te mates haciendo eso. Después que pase todo esto, Dios otra vez te dará ese lugar y ya. Y aparentemente parecía Dios hablando, ¿no? O sea, hay veces uno tiene que ser muy sabio, porque el enemigo puede disfrazarse como ángel de luz, ¿no? De verdad. Y me hablaba así, no, eso entregué eso, hermano, eso dejé de sufrir por eso, paré de sufrir, parecía de la iglesia esa de la 22, paré de sufrir, entregué esa vaina y ya. Y yo dije, no, o sea, no, yo creo en mi Dios, y yo creo que Dios nos sostendrá, y Dios no me trajo hasta aquí para regresar. Dios nos sostendrá. Y en tantas sombras, en tanta oscuridad, como que no sabía, seguimos buscando este lugar. Huguito ya lo había visto desde antes. Yo no quería verlo, la verdad, no me gustaba casi la ubicación. Yo quería que fuera un poco más hacia el norte, más hacia la 80, pero no es donde yo quiera, es donde Dios quiera, ¿no? Pero yo estaba orándole al Señor. Al final, un día, entre tantas cosas, yo le dije, Dios, dime tú, yo hago lo que tú digas, Señor, y yo confío en ti. Si tú me dices en un lugar y ese lugar vale muchos millones, yo te creo y tú darás la provisión. A mí no me importa, yo creo en tus palabras. Y le dije así, porque si tú das la visión, das la provisión. Eso es lo que siempre hemos creído acá. Si Dios te envía, Dios te equipa. Entonces le dije a Dios así, Huguito, lo llamé, habla con el dueño de la bodega, vamos a verla. Se puso feliz porque él siempre quería este lugar. Entonces llegamos acá, entramos, y cuando yo entré supe, el Espíritu Santo me dio esa convicción de que este era el lugar. Cuando le pregunté el precio, dije, wow, está un poco más económico de lo que hemos visto, pero igual sigue siendo demasiado para nuestra capacidad. No di mi sí, aunque yo ya sabía en mi corazón que sí, pero primero quería confirmarlo con Dios. Entonces comencé a orar, Espíritu Santo, háblame, guíame, muéstrame, yo confío en ti, Señor. Comenzamos a ver los peros. Acá al lado hay un edificio de apartamentos, no, la huya, eso va a ser un problema, que las iglesias siempre tienen problema con eso. Entonces, ¿cuánto vale hacer un aislamiento acústico? Traje un ingeniero. Todo eso que ustedes ven en el techo es un aislamiento acústico que hay. Esto no era así.
Entonces vino el ingeniero y me dijo, bueno, pastor, tenemos dos opciones, una vale 80 millones, la otra vale 40 millones. Yo le dije, de pronto la de 40 me suena. ¿Cómo es? Sí, me suena para que no suene. Ok, sí, cuéntame cómo es la. Mira, hay un material que se llama Black Theater, que es este que ustedes ven, se instala, se aísla un sonido con unas fibras de vidrio, no sé qué. Entonces, para que el sonido no salga hacia arriba, ustedes van a bajar los decibeles y van a estar dentro de la norma. Él hizo las mediciones y luego me dijo, yo te garantizo que van a estar dentro de la norma, vamos a tener más o menos 36 decibeles afuera, y la norma dice 54. Ok, hay gente sabe, ¿no? Entonces le dije, listo, yo creo que sí. Y entonces, ¿cómo arrancamos? Toca pagar el material. Yo le dije, bueno, ¿cuánto es el material? Pues si quieres, dame 10 millones de pesos, que es como lo primero, y te traigo la primera parte del material. Yo le dije, perfecto, ¿cuándo me lo traes? Él me dijo, el miércoles. Yo le dije, el miércoles te espero con ese material, muchas gracias. Ok, Dios te bendiga. Y me fui, uy, Dios mío, ¿yo qué hice? Ay, comienza uno como, ay, ¿en qué me metí, Señor? Los que estuvieron ahí saben cómo fue esto. ¿Se acuerdan? Aquí estuvimos pelando paredes, pintando todos así, pintados hasta la cabeza. Ustedes vieran esas señoras hermosas acá subidas en los andamios. Eso es lindo. Somos una familia. Pues somos una familia que nos gusta trabajar y servirle al Señor. Y yo estaba ahí entre todo eso y comenzó a aparecer recursos económicos. Me dijo el ingeniero, pastor, mire, la verdad yo no sé, yo estaba ahí como con esto, mejor le voy a regalar mi trabajo. Yo, de verdad, si solo pague toda la materia prima, págueme 2 empleados que le voy a enviar para que le hagan eso, dele los almuerzos y ya. Eran como 20 millones. Entonces yo, wow, sí, gracias. Qué bendición. Amén. Yo, listo, perfecto. Comencé a orar al Señor y a creerle. Y esta palabra es como, o sea, de pronto cuando tú estás pasando por situaciones así, tú puedes ver como algo se vuelve vida acá en tu interior. Es como si te ardiera el corazón. Es como que tú lees estas líneas y hay poder en ellas. Como dice Reinhard Bonnke, es como si Dios como si Jesús te estuviera mirando detrás de estas líneas, como quien se asoma por una persiana, esperando a ver tú qué haces, si le crees o no le crees, si crees lo que te está diciendo o comienzas a dudar en tu mente, en tus razonamientos. Jehová, tú eres Dios, tus palabras son verdad, tú has prometido este bien a tu siervo, tú lo harás, Señor. Y comenzó a llegar el recurso económico, y comenzó a llegar dinero de donde ni nos imaginábamos que llegaría, porque todo lo que pensamos decíamos, bueno, Dios de pronto hace esto, de pronto, nada de eso pasó. Todo llegó de donde no nos imaginábamos. Todo llegó, comenzó a aparecer dinero, remodelamos, terminamos la adaptación acústica, Dios comenzó a bendecirnos con más cosas, hicimos todo el lugar, hicimos esta tarima, esta hermosa escenografía. Aquí todos trabajábamos, mi hermano Samuel dirigía todo esto, las obras de la tarima, es un pilo, y seguíamos y todos trabajando, y Dios hacía y traía el recurso y traía el recurso. Ese miércoles le tenía los 10 millones al ingeniero, porque una señora de otro país que no tiene nada que ver, que no se congrega con nosotros, me llamó y me dijo, tengo un dinero, pastor, que le quiero dar. Yo no la conocía, fui hasta ese lugar, me dio $4,500. Alguien que yo ni conocía. Yo, uy, gracias, Señor, tú estás enviando. Somos como Elías cuando Dios le dijo, ve al arroyo de Querib, espera ahí, porque tú te pusiste a hablar que vendría hambruna, vendrá hambruna. Yo te dije que lo hicieras, oraste, se cumplirá tu palabra, pero a ti no te dejaré, no te desampararé, enviaré cuervos para alimentarte. Y cuando tú obedeces a Dios, los cuervos llegarán con hamburguesas, llegarán con la provisión, llegarán con todo lo que tú necesitas. Así es Dios. Y tendrás agua suficiente. Aleluya. Ese diciembre recibimos más de 40 millones de pesos en una pandemia. A Dios no le afectó la pandemia. Dios no entró en crisis. A Dios no se le acabaron sus recursos. Dios tiene lo suficiente, porque la palabra dice que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Él es el dueño. Cuando tú crees a la palabra de Dios, la palabra te sostendrá.
Salmos 33:4 dice: porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Algo que amo de Dios, cuando miro sus virtudes, cuando miro todo lo que Él es, hay algo que siempre se clava en mi corazón y es su fidelidad. Es su fidelidad. ¿Sabes por qué? Porque yo le he fallado muchas veces a Dios. Yo muchas veces la he embarrado y me he ido por lados que no debo irme, y se los confieso. Muchas veces me he equivocado. Es más, sabiendo que no debo hacer algo, lo he hecho. He sido muy infiel con Dios, pero Dios nunca ha sido infiel conmigo. Nunca. Él nunca ha alterado su fidelidad conmigo. Cada vez que he regresado después de desviarme, Él me ha recibido con el mismo amor, creyendo igual que como creyó al principio en mí, y su plan siendo el mismo para mí. Nunca cambió su plan, que porque yo me equivoqué, nunca cambió su plan. Por eso, si hay algo lindo, hermoso de Dios, es su fidelidad. Arriésgate, cree en la palabra de Dios. No tengas miedo de equivocarte, porque posiblemente sí te equivocarás, pero es que tú no llegarás del otro lado porque tengas una vida perfecta. No, tú llegarás del otro lado por la única razón que Dios es fiel contigo, y Él te honrará, y Él honrará tu fe y honrará su palabra y cumplirá lo que te ha dicho. Aleluya, aleluya. Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Si tú te diste una vueltica por allá por el mundo y regresaste, perdiste tiempo, sí, pero nunca perdiste el amor de tu Padre. Así te portes muy mal, porque te portes mal, Dios no te amará menos. Él te sigue amando. Su plan sigue siendo perfecto. Que tú eres sabio y sabes que te conviene estar ahí en obediencia con tu Señor y nunca apartarte. Tú eres sabio, lo entiendes y permaneces con Él. Y cada día nos equivocaremos menos, cada día nos desviaremos menos, porque su Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros. Pero tú no debes esperar a ser perfecto para obedecer lo que Él te llama a hacer. El día es hoy. El tiempo es ya, porque los días son cortos, los días son malos, dice la palabra. Es hoy el día que hizo el Señor. Acércate a Él, a su llamado, a su palabra. Obedécele, salte de tu barco y comienza a caminar en la dirección correcta. Él prometió que el bien y la misericordia te seguirán a ti todos los días de tu vida. Aleluya. Aleluya. Romanos 3:3 dice: pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, por su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Pregunta: de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. Aleluya. Esto es palabra de Dios para ti. ¿Que por la infidelidad de alguien Dios dejará de ser fiel? No. ¿Que Dios puso a alguien en tu camino y esa persona no cumplió lo que debía hacer y por el contrario te hizo daño, entonces por eso tu plan se dañó? No. Dios no ha alterado su plan para ti, y Él obrará de maneras que tú no entiendes para hacer que todo se apareje y tú puedas cruzar por la mitad de ese valle y llegar del otro lado. En Isaías dice la palabra: aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Aunque tengas que pasar por el agua, no te anegarán tú, la llama no arderá en ti, te dice el Señor. O sea,
Analiza el versículo. Ahí no dice si llegas a pasar por el fuego, por si de pronto cruzas por las aguas. No, dice cuando pases por las aguas. Es algo que toca hacer. Tú tendrás que cruzar fuegos, tú tendrás que cruzar mares. Eso es la vida de un hijo de Dios. No le tengas miedo a eso. Arriésgate, créele al Señor, porque Él prometió: yo estaré contigo. Y si Dios está contigo, cruzarás. Y la llama no te quemará. No te ahogarás ahí en la mitad de ese pozo. Tú cruzarás del otro lado. Son obstáculos que se presentan en la vida, los cuales no vienen para destruirte, vienen para levantarte, para promoverte. Porque cuando tú cruzas esos valles y estás mirando luego hacia atrás y ves todo lo que Dios hizo, dices: wow, increíble cómo incluso las cosas malas que pasaron fueron fichas en ese rompecabezas que Dios armó para que me diera ahora lo que tengo. Dios es perfecto. Todo obra para bien a los que amamos a Dios. Pero también recapacitas y luego dices: no solo tengo lo prometido, no solo tengo lo que Dios me dijo que me daría, tengo algo más. En el proceso, cuando crucé por el fuego, Dios purificó en mí cosas que estaban sucias. Dios me limpió. Ahora, después de cruzar esas tormentas, veo cómo me parezco más a Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú a través de esas situaciones lo que haces es formarme, perfeccionarme para que sea una imagen de ti para este mundo. Para que este mundo te vea a través de quien soy. Porque tú, iglesia, eres una carta abierta leída por el mundo que tiene que entregar un mensaje al mundo. Dios te limpia, te purifica. Y cuando tú caminas en fe, todo también Dios va haciéndolo para tu crecimiento, para tu formación. Entonces no le tengas miedo a la dificultad. Arriésgate y camina. Puede ser que comiences a experimentar ese hormigueo, esa sensación de uy, como cuando te montas en una montaña rusa. No ha empezado a andar, pero ya estás así asustadísimo. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado? Y dices: no, ¿yo por qué me subí acá? Y ahí está al lado el que te hizo subir y quieres matarlo. Pero ya te subiste. Entonces subes, bajas, sientes todo eso. Y cuando terminas dices: uy, qué nota espectacular. Yo les he contado esto. A mí me encanta saltar a los ríos donde hay aguas. No sé, es algo que desde niño me gusta. Entonces donde llegamos un charco, un barranco, yo miro si es hondo y ahí me boto, ¿sí? O sea, me gusta eso. Y cuando estoy en un puente o un lugar alto para saltar al vacío, al lugar, allá veo el agua y comienzo a sentir ese hormigueo. Y entonces voy y me devuelvo y vuelvo a mirar y siento eso. Entonces me doy una vueltica y digo: ¿por qué hago esto? Sí, o sea, ¿por qué hago esto? Pero vuelvo. No, me tengo que botar porque abajo están todos los... Bótese, le dio miedo. Eso siempre pasa, ¿no? Se asustó. Y si estamos en nuestra querida Colombia, donde en los balnearios, en los ríos, en todo hay gente que... Entonces lo hago. Tomo la decisión, enfrentándome a todo ese miedo que está experimentando mi cuerpo, mi mente, y me lanzo. Cuando salgo del agua digo: ¡wow! Y me vuelvo a subir. Entonces me preguntan: ¿pero por qué lo haces? ¿Es que a ti no te da miedo? No, a mí sí me da miedo. Y por eso es emocionante. Si a mí no me diera miedo, sería algo muy tonto, ¿no? O sea, si no sintiera eso, pues como, di el paso, me boté ya. No, o sea, no tendría sentido. La vida se vuelve emocionante cuando tú enfrentas tus miedos. Porque fe no es la ausencia de miedos. Fe es derrotar los miedos. Fe es enfrentar los miedos y cruzar del otro lado. Es arriesgarte y lanzarte. Cuando Dios te llame a hacer algo, comenzarás a experimentar todas esas sensaciones en tu cuerpo, en tu mente, los pensamientos, la duda, el temor. Muchas cosas pasarán, pero tú decides como Pedro: ¿le obedezco a los que van en mi barco? ¿Le obedezco a las voces de mi cabeza? ¿O le obedezco a mi buen pastor que me llama a caminar sobre las aguas? Entonces toma la decisión, enfrenta tus miedos y lánzate.
te quedará no solamente la victoria, sino el sabor delicioso de saber que fuiste un valiente y te enfrentaste a una situación que pensaste no podías, pero lo lograste, porque en Dios todo es posible. Todo es posible para Dios. Aleluya. El bien, dice Jesús, dice el Salmo 23, el bien y la misericordia. ¿Qué es el bien? Escucha esto: aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género. Son definiciones que busqué en el diccionario. También el bien es algo que es verdadero, es algo que trae una utilidad, es algo que es benéfico, patrimonio, hacienda, caudal. Todo esto es el bien. En la teoría de los valores, la realidad que posee un valor positivo y por ello es estimable. Un caudal o hacienda, cosas materiales o inmateriales en cuanto a objetos de derecho. Eso es un bien. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que el bien te seguirá, quiere decir que los bienes materiales e inmateriales te seguirán. Todo lo que tiene que ver con hacienda, con caudales, con ríos, todo lo tangible e intangible, todo lo deseable, todo lo que tú quieras tener para tu bienestar, es lo que te va a acompañar todos los días de tu vida. Es más, te seguirá todos los días de tu vida. Aleluya. Dios quiere lo mejor para ti. Confía. El bien y la misericordia te seguirán. Salmos 37, 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Lo crees? ¿Cuántos justos de Dios están esta mañana? Esto es para ti entonces. No he visto justo desamparado. Salmos 27, 13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No desmayes, verás la bondad de tu Dios en la tierra de los vivientes. Dios va a hacer todas las cosas nuevas contigo. Todas las cosas nuevas contigo Dios las va a hacer. Salmos 34, 8 dice: gustad y ved que bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Tremendo versículo, porque dice gustad y ved, o sea, pruébalo. No dejes que otro te lo cuente. No te acostumbres a ver la victoria de otros. Ten tus propias victorias. Gústalo, pruébalo. Experimenta qué se siente caminar sobre las aguas mientras los otros desde el barco te miran. Experiméntalo. Ese intrépido Pedro, que era atravesado, cuando tú miras cómo era el temperamento de Pedro, un sanguíneo, como medio colérico, que siempre salía con cosas y apuntes raros, pero le creía al Señor. Le creía y se lanzaba al agua. Y los demás lo criticaban. Incluso se molestaron algunas veces con Pedro, pero Pedro le creía al Señor. Y eso marcó la diferencia con los demás, porque ninguno de los otros pudo caminar sobre el agua. Él pudo caminar sobre el agua. Él tiene una historia para contar que ninguno de los demás. Los que estaban en el barco van a decir: uy, Pedro caminó sobre el agua. Pedro va a decir: yo caminé sobre el agua. Es diferente, ¿no? Uy, es que este hombre, ese predicador que está allá, que sale en la televisión, no sé, es tremendo hombre de Dios. Y Dios cómo lo usa, Dios cómo lo bendice. Uy, qué unción, qué poder, tremendo lo que Dios hace con él. Iglesia, el mismo Dios que tiene ese predicador es el mismo Dios que tú tienes. Y lo que Dios hace con ellos puede hacerlo contigo y mayor. ¿Por qué no? El mismo Dios que hizo que delante de Moisés se abriera un mar en dos es el mismo Dios que está contigo para que todo se abra y se despeje delante de ti. Créelo. Ese mismo Dios que hizo llover fuego del cielo para que Elías no quedara en vergüenza delante de los profetas de Baal, es el mismo Dios que está contigo y puede hacer descender fuego del cielo para ti. Gústalo, pruébalo. Esto tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo. Tiene que ser tu propia historia. Tiene que ser tu propio testimonio para que puedas avanzar hacia ese llamado. Aleluya. Nahum 1:7. ¿Cómo me gusta este versículo?
Tú te lo sabes. Jehová es bueno. Digan conmigo, Jehová es bueno. Es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. O sea, Dios sabe si tú confías en Él o no. Dios sabe. Él es bueno y Él es tu fortaleza en el día de la angustia. ¿Vendrá la angustia? Sí, ya te lo dije. Las aguas, los fuegos, sí, esas cosas son parte de la vida. Pero Dios es tu fortaleza en esos tiempos. Entonces tú no estarás solo atravesando ninguno de esos valles. También dice la palabra de Dios que no solo la bondad, sino la misericordia también te seguirá. Misericordia significa virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Presta atención. Atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Eso es la misericordia de Dios. Si ves, tú no debes tener miedo a equivocarte. Tú debes caminar, tú debes ir con Dios, porque tienes un Dios perdonador, un Dios que se compadece en tus debilidades, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo, pero nunca pecó, pero entiende lo que tú vives hoy. Jesús se puso tu ropa, se puso tu carne. Jesús caminó con huesos como los que tú tienes en esta tierra. Sufrió muchas cosas como las que tú tienes que sufrir a diario. Pasó muchas cosas como tú quizá, pero fue un vencedor en todas ellas. Él puede compadecerse de ti. Si tú fallas, recuerda, la misericordia también te acompaña en este camino. Juan dijo: hijitos, si ustedes han pecado, abogado tenemos con el Padre. Acérquense al trono de la gracia. Muy rápido. Confiesen sus pecados y Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarles toda maldad. ¿Qué hace Dios cuando tú llegas ante Él después de fallar? Te perdona los pecados y ¿qué más hace? Te limpia la maldad. Cuando la palabra habla de perdón, el perdón de Dios consiste en olvidar. Yo soy quien perdono tus iniquidades por amor a mí mismo, y nunca me acordaré de tus rebeliones, dice el versículo precioso, porque cuando Dios nos perdona, Él olvida lo malo que hicimos. Es que lo hace, Él de verdad lo hace por amor a Él mismo. Alguna vez les hablé acerca del perdón, ¿no? Que la clave de perdonar es esa. Tú no perdonas por amor al otro, tú perdonas por amor a ti. ¿Sí o no? Un predicador decía: el que no perdona es como el que se toma un frasco de veneno y espera que el otro se muera. Cuando tú perdonas, lo haces porque te amas, porque tú no quieres estar cargando con un resentimiento, con un odio que va a comenzar a perjudicarte, a destruirte. Porque el que no perdona se está cargando de dolor por dentro, se está llenando de cosas horribles. Pablo dijo: tengan mucho cuidado, no sea que una raíz de amargura brote y ésta los estorbe. Entonces tú perdonas, tú te limpias, tú sacas todo porque te amas, porque tú no quieres estar cargando eso. Por eso cuando Dios te perdona, Él te perdona a ti por amor a Él mismo. Eso dice la palabra: yo soy quien te perdono por amor a mí mismo, y nunca más me acordaré de tus rebeliones. Él decidió nunca acordarse de lo malo que tú haces, que tú hiciste. Qué lindo es Dios, ¿no? Así que cuando tú falles en el proceso, en el riesgo que estás tomando, ve al trono de la gracia y tendrás oportuno socorro. Él te perdonará, Él borrará completamente tu expediente, completamente. Pero no te deja ahí, hace algo más. Él te limpia de toda maldad. Esto es primera de Juan 1:9, si no estoy mal. Él te limpia de toda maldad. O sea, Él no solo te perdona, porque si solo te perdonara y te dejara ahí, entonces tú seguirías con la maldad y querrías luego después hacer lo mismo. No, ¿sabes qué hace Dios? Te limpia la maldad. Te quita el impulso, el deseo de pecar. Esa inclinación hacia lo malo comienza a limpiarla en ti. Gloria a Dios, tenemos un Dios que hace la obra completa en nosotros. Entonces no tengas miedo a fallar. Lánzate, créele al Señor. Ve con Dios y en el camino Dios te sostendrá. Aleluya. Él es bueno. En Jeremías capítulo 33 versículo 11 dice así: ha de oírse voz de gran gozo
y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Amén. Dios lo va a hacer de nuevo. Y me gustaría ahorita, Luchita, para ministrar esa canción tan linda que cantamos ahora. ¿Lo harás otra vez? ¿Cuántos creen que Dios lo hará otra vez? Eso es poderosísimo. Esta canción es muy poderosa. Pero lee conmigo antes Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de Dios, sobre los hijos de los hijos, perdón. O sea, esto va a pasar a tus generaciones. Nosotros le creemos a Dios y estamos bendiciendo nuestras generaciones subsiguientes. Qué bendición. Tu obediencia a Dios le va a dar bienestar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Obedécele a Dios. Dios te dará muchas bendiciones, muchos bienes, muchas cosas. Y no hablo solo de cosas materiales, no, hablo de lo tangible y lo intangible, que es bendición. Todo eso vendrá a ti y tus hijos disfrutarán de tu obediencia. Gracias a tu obediencia vas a bendecir a tus generaciones. Porque tristemente nuestras generaciones pasadas nos dejaron un pésimo legado. Quizá tú hoy piensas, al recordar las cosas que tus padres hicieron mal, por las cuales tú tuviste que pagar injustamente, y da mucho mal genio eso. No quisiéramos que hubiese sido así, no lo elegimos, fue la vida que nos tocó, fue la familia que nos tocó. Un papá que no supo ser papá, que se fue, quizá que no estuvo cuando lo necesitamos mientras crecíamos, en esos momentos importantes, en la izada de bandera, en la entrega de boletines, no estuvo presente y duele el corazón. Y entonces alguien dice: pero ¿por qué mi papá no estuvo ahí? ¿Por qué me tuvo que hacer esto? ¿Por qué se fue cuando lo necesitamos? O de pronto tuviste que vivir en situaciones de pobreza duras, donde no tenías, donde deseabas mucho pero nunca podías tener lo que querías, ni siquiera comer lo que querías comer, porque siempre era no hay. Solo escuchabas decir a tus papás: no hay plata, no hay para pagar esto, tienes que aguantarte y tienes que conformarte con lo que hay. Y esa fue de pronto la vida de muchos acá. No pudiste estudiar en el colegio que querías, no pudiste tener la ropa que querías, no sé qué tantas cosas. De pronto en tu familia hubo infidelidad y eso te causó mucho daño. Tuviste que vivir el divorcio de tus padres, puede ser, no sé. Eso duele. Eso destruye el corazón de un niño. Eso crea temores, eso crea vacíos, inseguridades. El niño luego crece y entonces le cuesta enfrentarse a la vida porque siente que le van a hacer daño. Conoce de Dios y le cuesta creer que Dios es bueno porque el referente que tuvo de padre fue pésimo. Entonces le hablan de un Dios bueno que tiene lo mejor y le cuesta creerlo. Es más, le cuesta decirle padre. Yo no sé si tú has tenido que vivir cosas difíciles hasta hoy, pero solo quiero dejarte esto para que lo pienses. Quizá tus papás no supieron hacer las cosas bien y ellos maldijeron tu vida. Y cuando tú escarbas un poco más atrás, ves que tus abuelos hicieron lo mismo. Y escarbas más y te das cuenta que es una cadena que viene por generaciones, donde patrones de conducta se repiten y se pasan, se transfieren de una generación a otra. Pero yo no te digo esto para que te frustres y pienses que ya no hay nada más por hacer. No, yo te digo esto porque te voy a alentar el corazón. Porque la palabra de Dios dice acá muy claramente que los que temen a Dios tendrán la misericordia de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y que la justicia de Dios sobre ti será sobre tus hijos y sobre tus nietos.
Porque tú estás hoy en una posición muy diferente. Tú eres hijo de Dios, donde tu linaje fue cambiado. Ya no perteneces a la familia Rodríguez, a la familia, no sé cómo sea tu apellido. No, no, no. Ahora tú tienes la sangre de Cristo que corre por tus venas. Ahora tú eres hijo de Dios por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahora tú tienes las bendiciones de Dios para tu vida. El legado que vas a comenzar a vivir de aquí en adelante no es el que te dejaron tus padres biológicos, sino el que tu Padre Celestial te entregó a través de la sangre limpia de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, escúchame, aleluya. Ahora, tú estás en este momento de tu vida para romper las cadenas que tus padres dejaron sobre ti. Eso ya no puede pasarse a tus hijos. Tú hoy cortas eso, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora tú estás listo para escribir una nueva historia con el Señor. Créele, donde fracasaron tus padres, tú triunfarás. En lo que ellos no supieron hacer, tú sí lo sabrás hacer, porque tú tienes al buen pastor contigo que te guiará por pastos delicados, por aguas de justicia y de reposo. Tú tienes el buen pastor que unge tu cabeza con aceite, que te pone su buena unción para protegerte de las cosas malas, que te da una unción que pudre todos esos yugos que traías desde antes. Ahora tú puedes visualizarte y mirar que tus hijos gozarán de muchas bendiciones. Tus hijos, tus nietos hablarán de ti como un héroe de la fe que cortó las maldiciones que venían de tus antepasados y puso un camino nuevo sobre un lienzo limpio, sobre una vida limpia, es una nueva historia. Ellos gozarán de los bienes y de la misericordia que te acompañan a ti todos los días de tu vida, porque esto es lo que te seguirá hasta que tú tengas que partir de este mundo. Pero cuando te tengas que ir de este mundo, te irás satisfecho, porque sabes que Jehová fue tu porción en esta tierra de los vivientes, que Dios fue tu parte, que Dios fue lo que te correspondió, que tú viviste con la persona más fiel que existe, el que nunca te despreció por tus errores, el que nunca te descalificó porque tú no dabas la talla o los estándares que el mundo te exigía, el que creyó en ti a pesar de tus limitaciones, y el que estuvo contigo mientras lidiabas con las inseguridades que trajiste de tu niñez. Dios hace sabio al sencillo. Dios hace de una persona que fue menospreciada, la convierte en alguien sabio para avergonzar a los sabios del mundo. Porque tú ahora eres nación santa, ahora tú eres pueblo adquirido por Dios, ahora tú eres linaje escogido de Dios. Ahora tú puedes anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces levántate y sal de tu barco y camina sobre la tormenta, porque viene detrás de esa tormenta mucha bendición para ti. No le creas a los de tu barco, créele al que te llama desde la tormenta, a Jesús. Aleluya. Ponte sobre tus pies hoy. Aleluya. Él está en este lugar. Oh, aleluya. Él está en este lugar, iglesia. El buen pastor ha venido a visitarte esta mañana, a confortarte con sus brazos de amor, a decirte: no temas, yo estoy para ayudarte. Yo soy quien te toma de tu mano derecha. Yo soy quien te levanta y te dice: hay un nuevo camino. No todo está perdido. Cambias la historia. Eres un hacedor de historia. Toda muralla que se ha levantado se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Y todo temor es vencido por los hijos valientes de Dios que están esta mañana presentes. Levántate en victoria. Él está contigo. Con tus manos en el cielo hoy, ahí donde estás, como un niño que levanta sus brazos a su padre para que lo alce, hazlo hoy con tu Señor. Muros rodean